Normalmente nosotros vemos la expropiación petrolera como un acontecimiento que se nos ha fechado el 18 de marzo de 1938, pero en realidad lo que ocurrió en esa época fue un proceso mucho más amplio de modernización económica del país y los esfuerzos del presidente Lázaro Cárdenas por consolidar el mercado interno de consumo y para ello la necesidad de aumentar los salarios. Esto va a afectar a diversas empresas, a diversas compañías y tocar el turno de la modernización de las relaciones laborales entre las empresas petroleras y los obreros del sector. Entonces, si nosotros entendemos esto como un proceso de transformación económica, también nosotros podemos observar en las páginas de los periódicos cómo se fue gestando este conflicto y cómo desde el momento de la creación de estas notas periodísticas pues se enfrenta la incertidumbre de lo que la decisión del presidente Lázaro Cárdenas va a implicar para el desarrollo económico de nuestro país. Siempre se va a destacar en estas noticias la importancia de la solidaridad nacional frente a la decisión tomada por el Ejecutivo, pero también es cierto que no es una decisión que se tome tan libremente ni tan ampliamente en todos los sectores. Frente al carácter nacionalista de la expropiación, pues también los periódicos harán notar ciertos temores en torno a las consecuencias económicas que esto puede tener negativamente para el país o inclusive las posibilidades de una guerra o de una invasión por parte de la Gran Bretaña o de los Estados Unidos en contra de México por esta situación. El 2 de septiembre de 1938, un día después del informe del presidente Cárdenas, un punto central del informe del presidente va a ser la situación petrolera, donde va a destacar el presidente la necesidad de mantenerse firmes ante las exigencias e insolencias de las empresas norteamericanas, pero también la importancia que va a tener el no aceptar que las empresas cobraran el petróleo, las reservas de petróleo del subsuelo como parte de sus activos dentro de las exigencias que le hacían al gobierno de México. También los periódicos van a tratar los diferentes sabotajes que va a sufrir la empresa nacionalizada Pemex durante la década de los 40-41, donde los petroleros se van a aliar con algunas fracciones del sindicato para tratar de sabotear el desarrollo de las empresas. Los periódicos entonces son una fuente muy interesante para el estudio del pasado, no tanto por lo que nos permiten conocer solo de los hechos que analizamos, sino sobre todo porque nos permiten conocer cómo fueron apreciados en su momento por los distintos grupos políticos que intervinieron. Por eso, en la FES Acatlán y particularmente en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria 1, hemos desarrollado ya por 10 años un seminario que es el Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa, que está encaminado a esto, a utilizar a los periódicos como fuente y objeto de estudio, no solo de la historia, sino de diversas disciplinas que nos permitan ir reconstruyendo desde otras perspectivas, con otras posibilidades de acercamientos metodológicos y disciplinarios a las páginas de los periódicos y redescubrir lo que estos periódicos nos tienen que decir, no solo del pasado, sino también del presente.